Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Se dice que en la entrada del bloque número 4 del campo de concentración nazi de Auschwitz se encontró una frase escrita, tanto en idioma polaco como en inglés. La frase decía: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Con toda seguridad hemos escuchado esa frase antes y nos recordará el tristemente célebre holocausto del pueblo judío, pero también nos confirmará cómo las escrituras se han cumplido y aquel pueblo casi exterminado en ese momento hoy permanece vigente, siendo una nación libre y pujante que sigue preservando su identidad. En su discurso de despedida, Josué magistralmente le recordó a las 12 tribus, de manera muy resumida, la historia que se había escrito hasta ese momento de la nación de Israel y, por supuesto, todo lo que había implicado la intervención sobrenatural de Dios para que pudieran ser ese pueblo libre y con una identidad que debería ser preservada por todas las generaciones. Nunca podrían olvidar su pasado en el sentido de lo que ahora Dios había hecho en sus vidas. Durante este proceso de varias décadas, muchos habían fallecido, muchos también habían nacido, pero ninguno podía ni debía desconocer la historia que les había acompañado. Esa era la única garantía para preservar el legado que habían recibido de sus padres y que debían seguir confirmando ya sin Josué. Ese sería el verdadero examen ahora para los que quedaban. En últimas, esta obra era superior a los hombres. Sencillamente era la obra de Dios. Leamos juntos la palabra del Señor en el capítulo 24, versículos 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Solo cuando aquellos hombres que lo han hecho todo como Josué se retiran, es cuando también podemos de verdad encontrarle sentido a muchas de las palabras y enseñanzas que hemos recibido. Ahora los israelitas tendrían que vivirlo sin Josué. Pero lo que más llama la atención en las palabras de este hombre que había guiado al pueblo de Israel en la conquista es que parecía más una preparación para seguir peleando que un discurso de despedida. Estando en las postrimerías de su vida, llama la atención de las tribus de Israel pidiéndoles osadamente un compromiso profundo y verdadero. Este no era un acto ciego de fe, claro que no. Ellos habían visto las obras de Dios y experimentado sus bendiciones en todo tiempo, desde el momento en que salieron de Egipto y en todo el tiempo en la tierra prometida. Dios había obrado y les había sustentado. Por lo que tenía sentido, claro que sí, para ellos servir exclusivamente a un Dios que había hecho tanto. Dios formó la nación de Israel en la fábrica de ladrillos de Egipto, cuando aún eran esclavos, y pasaron muchos años para que llegaran a ser una gran nación. Por eso el gran reto que tenían por delante era nunca olvidar de dónde habían salido y hasta dónde el Señor los había traído. Ellos se habían saciado de la grosura de su casa y se habían abrevado del torrente de sus delicias. Amado Hijo de Dios, cuando el Señor va a hacer algo en nuestras vidas,
No podremos evadir el fuego de la prueba para que nuestro carácter sea formado, pero podemos estar seguros que de la misma manera seremos llevados a pastos delicados y aguas de reposo, tal y como lo vivió el pueblo de Israel. Solo así podemos lograr sus propósitos. Además de esto, otro factor se añadía en lo que Josué les estaba diciendo, y tenía que ver con que no se habían librado de muchos de los pueblos que allí habitaban, por lo que inevitablemente fueron permeados por la idolatría. Esta situación les amenazaba constantemente y hacía que tomara mucha más fuerza el llamado que Josué les estaba haciendo para que se dedicasen verdaderamente a Dios y abandonaran los ídolos a los cuales sus antepasados habían servido. Josué acababa de dar una fuerte exhortación a servir al Señor. Quizá algunos de ellos no querían hacerlo, pero lo interesante era que la elección estaba en sus manos. Ahora serían responsables de elegir a quién servirían. Serían libres para hacerlo. La verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios se demuestra cuando tenemos libertad, cuando cada uno puede decidir desde lo más profundo de su corazón tomar el camino que considere es el mejor. De hecho, tenían suficientes evidencias y elementos de juicio para tomar la decisión correcta. Nunca podemos pasar por alto que el mayor deseo de Dios es que le amemos y le reconozcamos en nuestras vidas como el único Señor. Y no que le sigamos porque no tenemos otra opción. En realidad, esta última razón solo demuestra el desconocimiento del Dios que nos ha hecho libres. Nos enfrentamos hoy a una sociedad donde reconocer abierta y públicamente que amamos a Dios, que le servimos a Dios y que vivimos conforme a sus principios, pareciera que se convierte en una ofensa para la sociedad del conocimiento, en una ofensa para las tendencias progresistas, para las cuales los cristianos son una especie de cavernícolas, cuyas convicciones resultan retrógradas. Y tengo que confesar algo, a veces creo que pueden tener razón en algunas cosas. Porque cuando nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, terminamos convirtiéndonos en legalistas, místicos y religiosos, que defienden más que a un Dios real y a una fe viva, una doctrina que la verdad sea dicha, solo es una pésima caricatura del eterno y poderoso Dios, terminamos siendo expuestos por aquellos que quieren desconocer la verdad de un Dios poderoso. Pero dicho sea de paso, es que cuando un hombre está decidido a seguir su camino, sin importar lo que otros piensen o decidan, entonces su relación con Dios no se basa en ninguna experiencia religiosa, sino solo en lo que dice Dios y su palabra. Y él le servirá a Dios sin importar lo que hagan o digan los demás. Y eso era Josué. Por eso con tanta vehemencia y contundencia terminó manifestándolo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo solo quiero invitarle a que hoy le pidamos al Señor que nos guarde de caer en la negligencia, en el desconocimiento de lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida, en olvidar hasta dónde el Señor nos ha traído y cómo nos ha bendecido y cómo hoy podemos nosotros manifestar a un Dios que es real. Que entonces con total sinceridad, libertad y certeza podamos decirle como Josué: Señor, cuenta conmigo, porque yo y mi casa te serviremos. Quiero invitarle para que oremos en esta mañana. Padre, muchas gracias por esta bendición que nos regalas. Qué bueno, Señor, en este día poder decirte: aquí estoy, para que tú, Señor, me sigas mostrando el camino que debo seguir. Gracias, Señor, porque en la vida hay momentos de decisiones en las cuales no puedo divagar y en las cuales no puedo seguir buscando razones.
Sencillamente, Padre, porque es el momento justo para avanzar. Había llegado un momento crucial para el pueblo de Israel, donde había venido el reposo y el descanso para que siguieran en la ruta hacia la tierra prometida, hacia establecerse como pueblo. Y ya Josué no estaría. Y era en ese instante donde tendrían que demostrar que el legado que habían recibido, que lo que habían vivido durante todo el tiempo y la historia que habían recibido y que había sido contada por Moisés y ahora por Josué, no podía, Señor, quedarse solo, Padre, en palabras. Era necesario tomar la acción precisa y contundente, diciéndole: Señor, tomamos la decisión de amarte, de dejar los ídolos y de servirte con todo nuestro corazón, y que tú seas nuestro único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque no queremos, Señor, desconocer lo que tú has hecho por nosotros. De dónde nos sacaste, de dónde un día nos levantaste, de dónde un día, Señor, tomaste nuestra vida, nos hiciste libres, nos limpiaste, nos sanaste, nos hiciste, Señor, nuevas criaturas, para que hoy pueda seguir adelante, para que hoy pueda estar firme en mi fe y poder demostrar, Señor, que no soy ni un místico ni un religioso, y mucho menos un cavernícola retrógrado. Soy un hombre y una mujer de convicciones profundas que toman la decisión de creer en un Dios que es vivo y real y que ha hecho una obra prodigiosa y milagrosa en mi vida, en mi familia y en mi casa. Muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de hoy poder, Dios mío, colocarte en el centro de nuestra vida y decirte: Padre, cuenta con nosotros para seguir avanzando, a conquistar y hacer muchos discípulos para ti sobre esta tierra. Oramos en acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.